Hola amigos míos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en Experiencias No Normales, Santa Claus asesino. Antes que nada quiero desearles a ustedes muy feliz Navidad, ya que hoy es Navidad y hoy no es Navidad, pero ya es 24 y son las 6 de la mañana. De todos modos quiero brindar con ustedes. Quería hacer este video para que tengan un video el día de Navidad y poder brindar con todos ustedes. Como mucha gente sabe, yo no tomo alcohol, así que voy a brindar con agua, y ustedes hasta ahora también deberían brindar con agua después de haber comido tanto y después de haber bebido seguramente. Así que feliz Navidad para ustedes, espero que hayan tenido una noche buena, excelente y maravillosa, y que tengan una Navidad llena de luz, llena de armonía y con mucha paz. Salud. Ay, está súper fresca. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Les quiero contar una historia de un hombre llamado Jeffrey Bruce Pardo, un hombre de 43 años que en enero del 2008 parecía que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Había contraído matrimonio con la señora Silvia Pardo, su mujer. Tenía una mascota a la que quería mucho, un perro llamado Saki. Una casa divina, valuada en $500,000 en Los Ángeles, California. Un muy buen empleo, ya que él trabajaba como ingeniero técnico en una empresa de radares con un muy buen sueldo, porque él había trabajado en el laboratorio de propulsión jet de la NASA hasta 1994 durante 9 años. Esto le había dado mucha experiencia y una muy buena estabilidad económica, ya que entre el trabajo de él y los aportes de su esposa podían darse gustos, podían tener un nivel de vida muy bueno. Además, él contaba con el respeto y la amabilidad y el cariño de todos sus vecinos, que decían que era una persona muy generosa, muy buena. Era un católico que ayudaba en la iglesia de su ciudad casi todos los domingos o siempre que tuviese días libres. Parecía que la vida le sonreía y que todo en su vida estaba perfectamente bien. El problema empezó 2 años después, o poco menos de 2 años después, ya que en junio de 2008 comienzan los problemas con su esposa, con discusiones de tipo financiero, ya que él no quería abrir una cuenta en común con ella. Esto fastidiaba mucho a la señora Pardo. Además, él le exigía que ella se haga cargo de los gastos de sus 3 hijos anteriores, porque ella tenía 2 hijos de un matrimonio y una hija de otro matrimonio. La hija vivía con ellos, no los varones, porque ya eran más grandes, y él le exigía que se haga cargo de esos gastos. Además de eso, la señora Pardo se entera que su esposo tenía un hijo de 9 años llamado Matthew con una exnovia. Él no le había contado esto antes de casarse o mientras estaban conociéndose. Ella se entera también de esta situación y aparentemente hubo un caso, o dicen, de infidelidad de parte de ella hacia él. Todos estos problemas hicieron que la convivencia se hiciera insoportable. Entonces deciden divorciarse en junio del 2008, con un proceso judicial muy fastidioso, lleno de trabas hacia el señor Pardo. La corte le exige que le pague por manutención conyugal a su esposa la suma de $1,785 por mes, y él no quería hacerlo porque decía que ella que se había ido a vivir con sus padres no tenía gastos de alquiler,
que tenía un buen pasar económico, entonces era como un ida y vuelta y un montón de problemas con el tema de que él no quería pagar y ella exigía que él le pague. Pero un mes después, en julio del 2008, lo despiden de su trabajo por cobrar por horas extras que no trabajaba. Entonces la empresa descubre que él está haciendo un fraude y lo despiden, con lo cual la corte le quita este pago de la mantención porque no era solvente para hacerlo. De todos modos, él tuvo que hacer en la división de bienes, deciden que ella se llevaría el anillo de bodas, que era un anillo valuado en mucho dinero, queda con la custodia de la mascota, del perro Saki. Además se lleva el auto y él debe pagarle $10.000, ya que él se quedaría con la casa. A todo esto, la exnovia, la madre de su hijo, le reclama la suma de $360.000, ya que su hijo Matthew, de 9 años, había tenido un accidente en el 2001 cuando era muy pequeño, estando con el señor Pardo solos. Se había caído en la piscina y había tenido un golpe muy fuerte en la cabeza que le generó un daño cerebral muy grave. De pronto es como que toda la vida del señor Pardo se modifica y cambia, se queda sin esposa, con una batalla judicial de por medio, con la exigencia de la ex mujer porque tiene un hijo que está enfermo, sin su mascota, sin su trabajo, sin toda esa estabilidad económica. Empieza a quedarse encerrado en su casa, mirando televisión todo el día, sin salir, comiendo indiscriminadamente un montón de cosas que lo hacen subir muchísimo de peso. Y entre todo esto empieza a experimentar una doble vida, ya que cuando él salía de la casa, todos los vecinos, a pesar de todos los problemas que tenía él, lo veían muy tranquilo, siempre sonriendo, muy positivo. Sin embargo, en la soledad de su casa tenía otros planes. El señor Pardo había invertido sus ahorros y todo el dinero que entraba de pequeños trabajos que él hacía para conocidos o para familiares, todo ese dinero lo empezó a invertir en armas, logrando hacer en su hogar casi una armería, tenía un arsenal de armas. Pasan algunos meses, llegamos a diciembre, la batalla judicial seguía y el 23 de diciembre alquila un auto y compra un traje de Santa Claus, que de hecho no podía usar el traje estándar porque estaba extremadamente obeso, entonces tuvieron que hacerle un traje a medida. Compra este traje, alquila el auto, carga en el auto las armas y viaja hacia la ciudad de Covina, que quedaba a unos 30 kilómetros aproximadamente de donde vivía, que era donde vivía Silvia en la casa de sus padres. El señor Pardo estaba muy enojado porque él decía que ella no necesitaba ese dinero, que él no lo podía pagar porque estaba sin trabajo y no conseguía trabajo, y mientras que ella gastaba el dinero, según él, en clases de golf, había viajado a Las Vegas y usaba la plata para jugar, se había comprado un auto de alta gama, un muy buen auto, hacía viajes, comía en restaurantes muy caros. Entonces él consideraba que era injusto que él, que estaba sin trabajo y no tenía esa plata, tenía que además pagarle a ella este dinero que ella no lo necesitaba porque vivía con sus padres y no pagaba un alquiler y no estaba tan mal económicamente como sí lo estaba él en ese momento. Todo esto lo lleva a la locura, se sube al auto, viaja a la ciudad de Covina, a la casa de los padres de Silvia. Se había peleado con su madre porque
él decía que su madre estaba de parte de la señora Pardo, de su ex mujer. Entonces no podía entender semejante traición, también se había peleado con ella por esto. Entonces estaba como en un agujero negro del que no podía salir, y esto lo enloqueció. Llegando a la casa de sus ex suegros, se cambia, se pone el traje de Santa Claus, de Papá Noel para nosotros, baja del auto armado, y una niña que estaba en la casa lo ve, y aparentemente la familia de Silvia se juntaba todas las navidades y contrataban a algún Papá Noel para que los niños lo vean y bueno, como parte del festejo. Entonces cuando la niña ve a este Papá Noel, abre la puerta contenta, a lo que el señor Pardo saca el arma y le dispara en la cara. La niña cae muy gravemente herida, y a partir de ahí todo se convierte en una locura. Él le empieza a disparar a todo lo que se cruza. En este hogar había 25 personas que estaban celebrando la Nochebuena, y empieza a disparar indiscriminadamente a todo lo que se le cruzara, incluso a las mascotas y hasta el pavo de Navidad que había en la mesa, que era la cena de Nochebuena. Muchas de las personas que estaban, bueno, esto fue una locura de disparos sin parar. Muchas de las personas se escondieron debajo de los muebles y otras escaparon por las ventanas a casas de los vecinos, y urgentemente se llamó a la policía. Pero todo sucedió tan rápido. Cuando él se abre camino disparando a todo lo que se cruzaba hasta llegar a su ex esposa, saca de la parte de atrás, que tenía una mochila, un lanzallama, que él era un lanzallama casero que él había creado con 2 tanques con gas presurizado. Entonces con el lanzallamas comienza a liberar este gas presurizado, y se enciende fuego y se quema. En segundos se explota la casa y se queda todo en llamas, de un modo que más de 100 bomberos durante 1 hora y media tuvieron que trabajar para apagar el incendio. Cuando lo lograron, se encontraron con 9 cadáveres carbonizados y totalmente irreconocibles. Luego se descubrió que los cadáveres eran de Silvia, la ex esposa de Pardo, los 2 padres de esta mujer, sus 2 hermanos con sus esposas, su hermana y el hijo de esta hermana, un chico de 17 años. También hubo 3 heridos, entre ellos la niña que había abierto la puerta, que estaba muy gravemente herida, pero que pudo salvarse. El señor Pardo, a pesar de que la policía llegó muy rápido, logró escaparse, pero había sufrido muchas quemaduras porque el traje se había prendido fuego en la explosión, y había sufrido quemaduras de 3er grado en casi todo su cuerpo. Aún así decide escapar, sube al auto y viaja a casa de su hermano, que quedaba cerca de casi 45-50 kilómetros de ese lugar. Viaja hasta la casa del hermano. A las 3:30 am llega la policía a casa de su hermano y lo encuentran muerto. Se había disparado en la cabeza. Cuando la policía lo encuentra que tenía en el cuerpo, pegado en la pierna con cinta adhesiva, $170.000 y un pasaje a Canadá para el día 25 de diciembre, es decir, al otro día. Un amigo que él tenía en Canadá declaró luego que sí, que era verdad, que lo esperaba y que le había comentado que iba a llegar, que iba a viajar el 25 de diciembre para pasar juntos el año nuevo. Lo que no se imaginaba era por qué viajaba el señor Pardo a Canadá. Cuando encontraron el cuerpo e hicieron la autopsia, encontraron que tenía restos de cocaína en sangre y en orina, desde que había consumido cocaína por lo menos 12 horas antes,
También consideraban que esta no había sido la causa. Todo estaba como demasiado pensado, como todo muy arreglado. De hecho, cuando llegaron a la casa encontraron tanques de combustibles de autos, que son los que había usado para crear este gas presurizado. Encontraron cajas de municiones vacías, otro tipo de armas que no se habían llevado, cosas que también encontraron en el auto. De hecho, en el auto encontraron un explosivo y cuando la policía quiso desactivarlo, el auto explotó, el auto de alquiler que había contratado este hombre para viajar. Sin embargo, no pasó nada, no hubo ningún daño más que el destrozo del auto. Fue un caso muy resonante en Estados Unidos porque además sucedió en pueblos que son suburbanos y muy tranquilos, donde nunca pasan esta serie de cosas. Generó una gran conmoción. La gente no podía salir del asombro porque además las personas que lo conocían decían que jamás podían imaginarse algo así, porque era una persona amable, estable, no tenía antecedentes policiales, no tenía antecedentes por violencia. No podían creerlo sencillamente. Yo pensaba cuando leía este caso que cuántas cosas puede hacer la mente humana y los cambios, y cuando uno se resiste a esos cambios y se encierra dentro de un problema, cómo puede llegar la mente a hacer este tipo de cosas, a programar este tipo de cosas, porque incluso se dice que él sabía que su madre, su propia madre, iba a pasar la Nochebuena con la familia de Silvia y estaba dispuesto también a matar a su propia madre, solo que su madre no fue porque enfermó ese día y mandó un obsequio disculpándose de que no iba a poder ir. Como sea, esta fue la historia más macabra, relacionada con la Navidad, porque bueno, fue un asesinato en masa de una manera muy macabra, muy perversa, por el tema del atuendo, es como muy retorcido que sea justo 23-30 del día 24 de diciembre, disfrazado de Papá Noel. Era como demasiado retorcido. Tenía ganas de contárselos y bueno, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. El gorrito me lo hice yo hoy a la tarde. Creo que parezco más un cocinero que un Papá Noel. Yo que tengo cero noción de costura, pero me gusta cómo quedó. No sé. Por favor, no olviden suscribir y no olviden dejar like. Quiero que me comenten si les gustó esta historia, qué les pareció, qué les parece este tipo de personas que se convierten del día a la noche en criminales y que pueden hacer cambios tan extremos. Sin más que decirles y desearles una muy feliz Navidad, me despido de ustedes con un beso gigante. No se olviden que los amo.